Shabbat Shalom, le damos la bienvenida a las personas que van a ver la enseñanza, la octava enseñanza de esta nueva serie aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y desde aquí mandamos un saludo y bendiciones a los casi 1500 seguidores en el canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, a quienes les damos las gracias por darse tiempo de ver estas enseñanzas. Como siempre les pedimos, si les gusta que se hace en YouTube, cuando un video les gusta, ¿verdad? Le den manita para arriba, un dedito que le gusta para que la plataforma de YouTube recomiende estas enseñanzas con más personas. Aquellos que no se han suscrito al canal, háganlo, a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda que este proyecto de enseñanza bíblica desde la perspectiva de raíces hebreas siga creciendo. Y desde luego, si esta enseñanza les gusta, recomienden. Y hoy pues estamos ya preparados para el momento de la palabra. Es el momento de que el Señor nos sirva la mesa, el alimento espiritual que va a nutrir nuestra vida, y esperemos que el Señor use un servidor para que sea bendecida su vida. Amén. El día de hoy, de esta serie que le hemos llamado Descubre las raíces de tu fe y tu herencia espiritual, tenemos ya la octava enseñanza. Ha sido un recorrido a través del cual pues hemos repasado temas fundamentales de nuestra fe y de la conexión de nuestra fe con las raíces hebreas, con el pueblo de Israel, su historia, su pensamiento, su teología y quizás algunas enseñanzas que han sido nuevas para algunos que no las conocían. Así es de que vamos a ver el día de hoy este tema que para mí pues es un gusto presentarles. Es un tema que me tomó varias horas prepararlo, consultar, estudiar, incluso fuentes, no solo judías mesiánicas, porque lo que voy a compartir hoy, debo decirles, después de casi 40 años como cristiano, yo nunca lo había estudiado. Y vaya que estudié teología y estudiamos el Antiguo, el Nuevo Testamento, de un lado a otro, pero estos temas nos estuvieron ocultos. Yo espero que para usted sea una bendición hoy lo que vaya a aprender. Y el tema de hoy le he llamado un solo Mesías. Diga conmigo, un solo Mesías, dos roles proféticos. Y vamos a ver hoy que el Mesías se presenta en la Escritura como el Mesías hijo de Yosef, hijo de José, Mesías ben Yosef. Acuérdense, en el idioma hebreo la palabra ben es hijo, Mesías ben Yosef, Mesías hijo de José. Y por otro lado, el otro rol profético, Mesías ben David, Mesías hijo de David. Y vamos a aprender cómo en la Escritura ambos roles están muy claros, y esto nos va a ayudar a entender el por qué el Mesías Yeshua vino al principio como un Mesías que entregó su vida, que vino a morir, a sacrificarse por los pecados de cada uno de nosotros. Pero no termina ahí su función. Ese Mesías lo estamos esperando, amén, porque va a regresar, pero con otra función, con otro rol, y es lo que vamos a aprender en esta enseñanza. Así es de que prepárese, porque vamos a compartir este tema. Para aquellos que no vieron la enseñanza pasada, la número 7 de esta serie, llamamos Efraín y la inclusión de los gentiles. Estuvimos viendo cómo la promesa dada a Abraham de bendecir a través de él a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, de lo cual ya explicamos, se refiere a los gentiles, a las etnias, a las naciones fuera de Israel. El plan de esa inclusión vino a través de uno de los hijos de José, llamado Efraín. Y esta enseñanza ya está en nuestro canal para que las personas se den cuenta a través de qué medio el Señor nos dio entrada a todos aquellos que venimos del mundo gentil, que antes éramos paganos, que antes no conocíamos al Dios de Israel, pero que ahora le servimos y le adoramos. Bien, vamos a empezar rápido con el tema, y quiero decir, hoy compartí con ustedes esta imagen en el grupo, refiriéndome a la enseñanza de hoy, Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Y para mí esta es una de las enseñanzas más ocultas para los judíos ortodoxos, que les ha impedido reconocer a Yeshua como el Mesías auténtico de Israel. ¿Sabía usted que los judíos ortodoxos
no reconocen a Yeshua, a pesar de que él es judío y a pesar, una de las funciones del Mesías es que el Mesías vendría a dar conocimiento de la palabra en las naciones. Y no conozco otro judío después de Yeshua que haya logrado acaparar la atención de tantos miles y millones de personas hacia la historia del pueblo de Israel, hacia la escritura. Pero bueno, hay algunos judíos ortodoxos que aún no le reconocen, no le pueden ver como el Mesías de Israel, y hoy lo vamos a entender por qué. Pero también este tema es un tema poco conocido para muchos cristianos como yo, casi 40 años, que no había visto esta parte, este rol profético. Y esta enseñanza nos va a permitir revelar con claridad y precisión por qué un Mesías, según la Biblia, debía ser primero sacrificado para luego ser enaltecido. Y usted dirá, ¿y por qué pone dos animales ahí? Un toro y un león. Hoy va a ver que estos animales representan esos dos roles proféticos del Mesías. El toro representa ¿a quién? A José. Y el león, hasta el día de hoy, es el símbolo de la tribu de Judá, de la cual viene el rey David. Amén. Así es que prepárese para las personas que van a ver la enseñanza, coméntenla, analícenla, saquen su Biblia, para que puedan ver cómo lo que vamos a compartir hoy es meramente una enseñanza bíblica. Muy bien. Y vamos a empezar. Miren, la vez pasada, en el último tema, el tema anterior, dijimos, cuando hablamos de Efraín, el segundo hijo de José que le nació en Egipto, dijimos que él llegó a convertirse en el primogénito, porque Jacob antes de morir los bendijo y los adoptó como hijos propios. Le dijo a José, Manasés, tu hijo mayor, y tu hijo menor, Efraín, míos son. Y al bendecirlos y cruzar las manos, hizo al menor, Efraín, lo convirtió en el primogénito. Hay que recordar que José fue el hijo mayor de su esposa, la esposa amada, hermana de Lea, de lo cual ya predicó Gabriel la vez pasada. Amén. Entonces, y él se convirtió en una figura prominente. Entonces, tanto Israel como los gentiles están incluidos en las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora tenemos dos figuras claves en ese proceso. Efraín, el hijo de Joseph, de quien el Eterno ha dicho que sacará una plenitud de gentiles que formarán una congregación especial para Jacob. Y por otro lado, Yehudá, el cuarto hijo de Lea, por medio de quien vendría el Mesías, y ya lo vimos en la enseñanza pasada, de él viene la estirpe de los reyes. Y él aseguraría que todo el plan, estos dos personajes asegurarían que todo el plan que tuvo el Eterno desde la antigüedad se cumpliera hasta llegar el Mesías. Ahí tenemos la imagen, Judá y Efraín, los dos palos, las dos casas que conforman al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Casa de Judá y casa de Israel. ¿Y usted y yo somos parte de cuál casa? Casa de Israel. Esas 10 tribus perdidas que están regresando al redil, que estamos abriendo los ojos y reconociendo nuestra identidad como parte del pueblo de Israel. Amén. Ahora vea, esas dos figuras claves del pacto, porque todo el plan de redención, todo el plan profético y escatológico contenido en las promesas del pacto abrámico, correrán por medio de estos dos hijos herederos. ¿Quiénes son otra vez? Efraín y Yehudá. Efraín y Judá. Y desde el momento en que fueron bendecidos en esa bendición en Génesis, donde él bendice a cada uno de sus hijos, ellos dos recibieron algo muy especial y lo vamos a ver hoy. Y sobre ellos ha recaído la mayor parte de la responsabilidad divina hacia el logro de los objetivos que él tenía desde el principio, bendecir a todas las naciones, a través de esos dos hijos, Yehudá y Efraín. Eso ya lo estuvimos viendo desde el tema pasado y hoy le vamos a dar seguimiento. Entonces, hablamos de Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Acuérdese bien, ese es el tema central de esta enseñanza. Las dos figuras claves del pacto abrámico conectadas con el Mesías. Por un lado, será hijo de Yosef y por el otro hijo de David, de la casa de Judá. Entonces, tenemos un Mesías
venido de David, que es un concepto mucho más conocido en el cristianismo. Esto yo sí lo sabía, y usted también, que él vendrá como rey para darle cumplimiento a la promesa que se le hizo a David de que de su descendencia siempre tendría un rey gobernante. Amén, esto ya lo conocíamos, pero este concepto de que él sería también el Mesías, hijo de José, ese es un tema poco conocido. Y que por cierto algunos afirman que los rabinos judíos lo tenían muy guardado. O sea, lo han mantenido oculto. Y ahorita vamos a ver por qué no les ha convenido a los judíos dar a conocer que el Mesías en la Biblia se describe también como hijo de José. Y ahí tenemos la imagen. El Mesías tiene un doble rol. Es el cordero, que representa el sacrificio, y el león, que representa su rol como rey, en un solo personaje, nuestro Mesías Yeshua. Amén. Muy bien, prepárese con esto. Entonces, entrando en el tema, vea, Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Y ahí pongo ahí una imagen representativa. Sabemos que nuestro Mesías nadie sabe cómo fue físicamente, pero por un lado tenemos a José vestido de las túnicas de colores, ¿se acuerda? Que tanta envidia despertó entre sus hermanos, porque era el consentido de papá, José, y él tiene una conexión directa con nuestro Mesías Yeshua. Y por otro lado David, el rey David, que también era el hijo menor y que también desató envidias entre sus hermanos, porque fue ungido como rey, a pesar de que era el pastor de ovejas, el más pequeño, pero con un corazón de león, ¿verdad? Fue el único que se atrevió a enfrentar a David y lo venció. Así es que no se crea las apariencias. Era un jovencito, aparentemente delicado, pero dentro de él tenía un corazón de león. Los dos personajes claves que conectan con nuestro Mesías los vamos a ver en este momento. Ponga atención. Vamos a empezar con ese primer rol, Mesías ben Yosef. Y pongo aquí una imagen del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente según Isaías 53? Nuestro Mesías Yeshua, así lo entendemos nosotros, los creyentes mesiánicos, llámese cristiano o llámese creyente de raíces hebreas, todos sabemos que Isaías 53 se refiere a nuestro Mesías y su sufrimiento en la cruz por el pecado de todos nosotros. Pero vea, esa figura tiene que ver con Yosef. La figura yosefita del Mesías aparece en la Escritura para señalar al Mesías sufriente, como lo fue Yosef. A ver, muchos ven a José como el gobernador de Egipto, así lo recuerdan muchos, ¿verdad? Pero ¿a poco llegó así tan fácil? ¿Qué tuvo que pasar para que él llegara a ser un gobernador en Egipto? Sufrir y sufrir mucho. Sabemos que él se ganó una posición como gobernante, pero después de haber sido vendido por sus hermanos como esclavo. A pesar de que él era un hijo amado de su padre y consentido, fue el único que le dio esa túnica de colores y creó tanta envidia de sus hermanos. Al final terminan vendiéndolo como esclavo y se deshicieron de él, y al padre, sabemos, lo engañaron diciéndole que lo había devorado un animal salvaje, y él vivió muchos años, Jacob, pensando que su hijo había muerto. Así es que literalmente regresó de la muerte, literal, cuando lo encuentra años después como gobernante en Egipto, pero pasó unas cosas tremendas. Si hay un ejemplo de sufrimiento injusto en un personaje en la Biblia, ese es José. Así que el Mesías Yeshua, al igual que José, también fue amado del Padre y entregado por su pueblo, vendido por sus hermanos como Yosef, y vendido por 30 monedas de plata para morir. Y por su muerte expiatoria se gana la posición de rey. La misma historia de sufrimiento para llegar a una posición elevada como Yosef es la misma historia de nuestro Mesías Yeshua. En eso son igual. Y ahorita lo vamos a ver en detalle. Ahora vea, por otro lado, Mesías ben David, el otro rol, son dos roles proféticos, acuérdense. Hijo de David, hijo de Yosef. Mientras la figura del Mesías davídico aparece en la Escritura para señalar al Mesías rey.
el Mesías ben David, es la perspectiva judía, es el Mesías rey del linaje de David, que traerá redención y paz y gobernará en la era mesiánica, restaurando la gloria de Israel. Esa es la perspectiva que tienen los judíos ortodoxos hasta hoy. Y siguen esperando a ese Mesías triunfante que restaurará el trono de David, trayendo la antigua gloria que tuvo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero no es un precursor que lidera una batalla, sino un gobernante eterno y definitivo que restaurará en el mundo la Torá. Será conocida a través de él. Su gobierno se basará al cetro de su justicia. Él gobernará con la Torá en la mano, con la palabra. Ese es el otro rol, Mesías ben David. Diré también que se habla de un segundo Yosef. ¿Qué parecido hay entre José y David? Bueno, a David se le ha llamado un segundo José. La figura de David es descrita en la Biblia como un segundo José, porque era igualmente, vea, fíjese las coincidencias, era igualmente que José, el hijo menor de sus hermanos, y fue despreciado por ellos, al igual que los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Acuérdense cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, para ungir a un rey, él no sabía quién iba a ser. Y el primero en presentarse fue Eliab, el hijo mayor, que ya era un soldado, un hombre ya maduro. Y lo vio venir y dijo, tal vez este sea. Y recuérdese que el Espíritu le dijo al profeta, no te fíes ni te vayas por las apariencias, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón. Y hizo pasar a los 5 hijos de Isaí, y ninguno fue. Y cuando él dijo, caray, son todos, le dijo a Isaí, ¿quién? ¿Hay alguien más? Sí, dice mi hijo, el más chiquito. Allá anda cuidando las ovejas. Pues ve a traerlo, porque mientras no llegue no nos vamos a sentar a cenar. Y cuando llegó el menor de los hijos, nadie se esperaba, Imagínense la sorpresa del padre y los hermanos mayores, ungir al jovencito David como rey de Israel. Es lo mismo, la misma historia de José, el hijo menor, que acarreó las envidias por ser el preferido. Fíjese lo que dice 1 Samuel 7:28. Porque este jovencito quiso ir a la guerra, pero era muy joven. El padre no lo quería enviar hasta que finalmente lo envió. Llegando al campamento, llegó en el momento donde Goliat estaba desafiando al pueblo, ¿se acuerda? Y él se envalentó, hubo un celo del Señor en su corazón para enfrentarlo. Y estando ahí, dice este pasaje, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Vete a la casa, tú estás muy, dirían allá en Sinaloa, muy plebe, muy pequeño para andar aquí. Y lo menospreció, vean ustedes. Esa es la historia de David, que se considera un segundo José, despreciado por sus hermanos. David fue elegido por Dios y ungido por Samuel como rey sobre Israel ante la sorpresa de sus hermanos, igual que el asombro que los hermanos de José, que no aceptaban que su hermano menor fuera a gobernar sobre ellos. ¿Se acuerda? El sueño que tuvo de cómo esos 12 manojos de trigo se inclinaban ante él. Y ellos dijeron, ¿a poco? ¿A poco tú vas a gobernar sobre nosotros? Vea, 1 Samuel 16, 10 al 11 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. De ahí salió David. ¿Cómo la ves? Historias paralelas, y ahí pongo imágenes, vea. Los hermanos de José inclinándose ante él, el menor. Y acá los hijos de Isaí sorprendidos porque el profeta Samuel unge al menor como rey. Son iguales. Es la misma historia de estos dos personajes. Ahora, volviendo al tema, vean, los líderes judíos del tiempo de Yeshua lo rechazaron. Aunque muchos digan que los judíos fueron los homicidas de Yeshua, no podemos generalizar que todo el pueblo judío
lo entregaron a los romanos para que muriera. Fueron los líderes que no aceptaron a Yeshua como el Mesías por varias razones. Primero, por malas interpretaciones de las profecías mesiánicas que no entendieron. Y es lo que vamos a ver en este tema. Por otro lado, por la oposición de los líderes religiosos que por celo no querían reconocer a Yeshua como alguien grande, porque había expectativas políticas de un libertador militar que Yeshua no cumplía. Entonces los judíos esperaban en la época de Yeshua el Mesías que los liberara del yugo romano y restaurara el reino de Israel. Y Yeshua desde luego no cumplió esas expectativas, ya que no vino como un rey militar y como él mismo dijo, su reino no era de este mundo. Desde ahí el pueblo judío se equivocaron, aunque no lo quieran reconocer. Esa es la historia. Su Mesías vino a ellos y les pasó de noche. Lo entregaron en manos de pecadores, pero eso era porque ya estaba establecido, era el plan de Dios. Y así tenía que ocurrir. Ahora, ¿cuál es la perspectiva judía actual sobre el Mesías? Y vaya que he visto videos donde van y se les entrevista. Hoy mandé un video al grupo, no sé si alguien lo vio, donde un judío mesiánico habla con un judío no mesiánico y lo cuestiona sobre Jesús, sobre Yeshua. Y ellos no lo reconocen como Mesías. Por eso pongo aquí, si le preguntamos a un judío ortodoxo, no mesiánico, ¿por qué no acepta a Yeshua como el Mesías? Su respuesta va a ser esta: él no es el Mesías porque no cumplió la expectativa mesiánica. ¿Y cuál era la expectativa mesiánica? No trajo el reino mesiánico de paz y prosperidad que anunciaron los profetas. Al contrario, lo mataron los romanos. Y eso no cumplía la expectativa del judaísmo en aquel tiempo y hasta el día de hoy. Los rabinos han desechado las características bíblicas del Mesías y han preferido apegarse a sus tradiciones y a una visión muy humanista. Por eso es que para ellos el Mesías que usted y yo reconocemos, para ellos no tiene sentido. Y ahí puse, vean la portada del video que hoy recomendé, donde este judío del lado derecho dice: yo jamás aceptaré a Yeshua, el Mesías cristiano, porque ellos tienen sus argumentos y se apegan a sus tradiciones. Pero ahí está el error. Y vamos a ver por qué no pueden ver lo que para usted y para mí es tan claro. Vamos a verlo. ¿Por qué no han reconocido a Yeshua? Bueno, las leyendas y las fábulas forman parte, por desgracia, de mucha de la tradición judía actual, de los judíos ortodoxos, y de mucho del pensamiento rabínico que proviene del llamado Talmud. Hay que recordar que para ellos tienen la Torá oral y a veces le dan más relevancia que la Torá escrita. Toda esa literatura rabínica los ha desviado de la verdad. El Mesías de la tradición judía, para ellos es un héroe militar montado sobre un corcel blanco, un caballo blanco, y que viene como gran vengador. Y debido a esa idea, a esa enseñanza rabínica que por siglos han cultivado, la perspectiva bíblica de un Mesías sufriente es totalmente extraña para la mayoría de los judíos contemporáneos. Ellos esperan un Mesías rey, militar, poderoso, no un Mesías que entró en un asno a Jerusalén. Un Mesías humilde. No cabe en la mente, en la expectativa del pueblo judío hasta el día de hoy. ¿Ya entiende por qué no lo reconocen? Pero bueno, ahí estuvo precisamente la trampa, diría yo, para que ellos no lo reconocieran y se diera la oportunidad para nosotros ahora. Fíjese bien. Muchos creyentes en Yeshua han salido a las calles en Jerusalén. Ahí pongo la imagen de uno de ellos, de muchos que han salido a hablar con judíos no mesiánicos para hacer lo que llaman la prueba de Isaías 53. ¿Y en qué consiste? En este experimento ellos leen a judíos seculares, porque también en Israel hay mucho judío de religión, pero no son creyentes. O sea, son de nombre, acuérdense. Los judíos más religiosos son los judíos ortodoxos, que andan de negro con ahí, ¿verdad? El cabello en rizos y sombrero, que por cierto representa el luto,
Para ellos el luto por haber perdido su templo. Pero también hay judíos que conocen algo de la Biblia, pero son seculares. Ahora, la pregunta para ellos es, ¿le leen Isaías 53, que habla, sabemos, del siervo sufriente, y se les pregunta, fíjense, ¿en qué parte de la Biblia estoy leyendo? ¿En el Tanaj o Antiguo Testamento, que ellos reconocen como su libro sagrado? ¿O lo que estoy leyendo es parte del Nuevo Testamento, que para ellos es la Biblia de los cristianos, que ellos no lo aceptan como escritura? Y sabía que muchos al escuchar Isaías 53, que lo relacionan desde luego con el sacrificio de Yeshua, dicen, no, Nuevo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento. Y cuando el que los entrevista le dice, no, mira, Isaías 53 está en tu Biblia. Ah, dicen ellos, ¿cómo? Porque para muchos el pasaje de Isaías 53, tan conocido para nosotros, para ellos no lo está. Y si lo han leído, no se lo aplican al Mesías Yeshua. ¿Sí lo entienden? Vea qué mentalidad, cómo están tan alejados de lo que usted y para mí es muy claro. Ahora, entramos en el tema, un Mesías sufriente, para ellos no tiene cabida este concepto. La idea de un Mesías sufriente aparece en la Escritura, como ya sabemos en Isaías 53, un Mesías que no solamente asumía el sufrimiento de Israel, sino que también lleva el pecado y las enfermedades de todo el mundo. Y que, por cierto, el pasaje de Isaías dice que después de morir, vivirá por largos días. Habla de la resurrección, versículo 10. Y para sorpresa de algunos, el mismo Talmud, escuche bien, y aquí voy a citar escritos judíos. El Talmud es la recopilación de las tradiciones orales. Desde el siglo III y IV de nuestra era, se fue escribiendo hasta la Edad Media. En el mismo Talmud hay comentarios rabínicos de aquel tiempo, de la antigüedad, que reconocen, oiga bien, que Isaías 53 se refiere al Mesías. Aunque hoy los judíos ortodoxos digan que Isaías 53, el siervo sufriente que se cita así, ahí es el pueblo de Israel. Ellos dicen que el pueblo de Israel es el que ha sufrido, y ese pasaje se refiere al pueblo de Israel, no a un personaje, a un hombre, como para usted y a mí es Yeshua. Pero lo raro es que en el Talmud, sus sabios, sus rabinos, ya lo reconocían como un pasaje mesiánico. ¿Cómo la ve? ¿Cómo cambian las cosas, Ahora vea, hablando de este mismo tema, un Mesías sufriente. La idea de un Mesías sufriente que viene a morir para expiar los pecados, porque así lo entendemos, Yeshua vino a morir no porque él lo mereciera, él era un justo, perfecto, vino a morir para tomar nuestro lugar, eso se le llama una muerte expiatoria, en lugar nuestra. Y esa idea para los judíos no es aceptable. Y vaya que yo sigo canales de judíos no mesiánicos que ellos dicen, en la Biblia, según ellos, no existe por ningún lugar la idea de que un hombre pueda morir en lugar de otro para tomar su lugar y expiar los pecados. Según ellos, esto es una idea cristiana, no judía. Pero ellos se equivocan, porque en el Antiguo Testamento no solo hay profecías, y lo voy a demostrar hoy, que hablan de un Mesías sufriente, sino también se habla de un profeta como Moisés, que será levantado. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 18:15. Y se confirma en el mensaje de Hechos capítulo 3:22. Un profeta, dijo Moisés, será levantado entre sus hermanos como yo, y a él deben de obedecer. Y no solo un profeta, habla de un sacerdote que edificará el templo. ¿Dónde dice eso? En Zacarías 6, lo vamos a ver ahorita. Y todas estas profecías de un Mesías que muere, de un personaje, un profeta como Moisés, un sacerdote que reconstruirá el templo, son profecías que se cumplen, ¿saben quién? En Yeshua. Pero los judíos no lo ven. Ellos dicen que no es cierto, que esa idea de un hombre que viene a sufrir y morir por el pecado de toda una nación no está en la Biblia. Vamos a ver si es cierto. Para nosotros los creyentes en Yeshua, él no solo fue el Mesías,
sino fue profeta, sacerdote y rey. ¿Cómo la ven? La idea de un Mesías en la antigüedad iba acompañada, ¿sí?, de un Mesías con varias funciones, varios roles. Y vamos versículo por versículo para demostrarlo. Deuteronomio 18:15 declara que Elohim levantará un profeta de entre los israelitas como Moisés y que el pueblo debe escucharle, porque esta promesa se refiere a un profeta que hablará en el nombre de Elohim. Y así dijo Moisés: cuidado con que alguien no le haga caso, porque él habla de parte de Dios. Un profeta en medio del pueblo levantará a Dios como yo, dijo Moisés. Vea el pasaje de Deuteronomio 18:15. Pero ahora, en Zacarías 6, del 12 al 13, vea: así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Esa palabra se refiere al Mesías, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Vea, edificará el templo. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará su gloria y se sentará y dominará en su trono. Ahí aparece como rey y habrá sacerdote a su lado. ¿Se fijan las funciones? Rey, sacerdote que edifica el templo para el Señor. Y eso está en Zacarías. ¿Y dónde está Zacarías? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En la Biblia hebrea. Pero son pasajes que para ellos están ocultos hasta el día de hoy. Un Mesías, profeta, sacerdote y rey. Y Yeshua es ese personaje. La idea de un Mesías, profeta, sacerdote y rey es una idea aplicada a Yeshua. En la teología cristiana, o para los creyentes mesiánicos o judíos mesiánicos que existen, Yeshua es considerado esos tres roles: Mesías, profeta, sacerdote y rey. Como profeta anunció la palabra de Elohim y enseñó a la gente. ¿Qué dijo el Yeshua? Mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Él era profeta. Como sacerdote ofreció su vida. Tanto él fue el que ofreció, como él fue también el cordero, la víctima, por los pecados de la humanidad. Y como rey, gobernó con justicia y amor, dando inicio a un reino espiritual que culminará en su segunda venida, cuando venga a establecer su reino milenial como rey soberano. Ahí está: profeta, sacerdote y rey. Eso que decía Zacarías y los profetas se cumplió claramente en Yeshua, aunque el judío ortodoxo no lo vea, no lo reconozca. Y volviendo a eso, vean, el siervo sufriente, ¿qué es lo que estamos viendo? Aunque la interpretación judía actual de Isaías 53, y lo he visto con muchos judíos no mesiánicos, ellos insisten que Isaías 53, que para usted y a mí es claramente una referencia a Yeshua. Ellos dicen que este pasaje se aplica al pueblo de Israel. Es cierto que en versículos más atrás se habla de Israel como el siervo del Señor. Pero ellos dicen que es el pueblo, no el Mesías, no una persona. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué? Si eso es lo que dicen hoy los judíos, que no aplica a un Mesías, a un personaje como Yeshua, sino al pueblo de Israel que ha sufrido a lo largo de la historia como un siervo sufriente. La pregunta es: ¿por qué los escritores judíos del Talmud de los primeros siglos sí aceptaron dicho pasaje como un pasaje mesiánico? O sea, el judío hoy se contradice, porque sus sabios judíos siglos atrás decían que el pasaje era mesiánico. Y otra cosa: ¿por qué algunos judíos ortodoxos usaron Isaías 53 para sostener que la supuesta mesianidad de quien se habla ahí se la aplicaron al rabino neoyorquino? Y ahí pongo la imagen de este rabino que murió en el año 94, Menahem Mendel Schneerson. Fue líder del movimiento hasídico ruso exportado a Estados Unidos, en Nueva York, llamado Chabad Lubavitch. Él falleció en el 94 y a él dijeron que él era el Mesías de Isaías 53. Entonces, si dicen que no es Isaías 53 aplicable a un hombre, sino al pueblo de Israel, ¿por qué se lo aplicaron a este señor? Y es más,
Y la pregunta es, ¿y él restauró a Israel a su gloria antigua? Dice que Yeshua no es porque él no trajo el reino de nuevo al pueblo de Israel y que no vino a esparcir la Torá por todos lados. Y yo pregunto, ¿y este señor sí lo hizo? También murió. Y que yo sepa, no resucitó. Vean qué contradicciones, cómo se lo aplican a otro judío, pero no a Yeshua. Ahora, es aquí donde entramos al tema de hoy que se llama la teoría de los dos Mesías. Porque en el pensamiento rabínico judío estuvo muy claro el concepto de un Mesías sufriente y humilde, de acuerdo a las Escrituras, siglos atrás, cuando hoy los judíos lo niegan. Y este pensamiento llevó al planteamiento de que entonces no había un solo Mesías, sino un Mesías, y ahí viene la teoría de los dos Mesías, no uno, sino dos, pero representado por un solo personaje, no por dos. Y esto nos remonta, vea, a los tiempos del profeta Daniel, donde se habla en Daniel 9:26. Este pasaje es parte de lo que llamamos las 70 semanas proféticas, ¿se acuerdan? En ese pasaje de Daniel dice, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y eso está en Daniel, en el Antiguo Testamento. Entonces, como dice el judío, que no hay referencia en la Biblia de que el Mesías iba a morir y a sufrir, ellos dicen, el Mesías iba a venir a reinar. Pues ahí está. Después de las 62 semanas, dice Daniel, se le quitará la vida al Mesías. ¿Por qué no ven el pasaje? Se habla de un Mesías que muere. ¿Se fija? Qué contradicciones, ¿no? Lo que para usted y a mí es muy claro, para ellos está velado. En la misma escritura hebrea, el profeta Daniel dice que se le quitará la vida. Y da fechas, que por cierto en otro mensaje lo explicaremos, cómo coincide todas las fechas para el tiempo en que Yeshua vino, de acuerdo a la cronología de las 70 semanas de Daniel 9. Ahora, ese Mesías sufriente de Isaías 53 se describe ahí a un siervo que sufre y muere por los pecados de otros y que no puede ser aplicado a un pueblo, sino a un personaje, a un individuo. Fíjese lo que dice, pasaje muy conocido, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Habla de él, y no se refiere a un pueblo, a un personaje. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y nos saltamos al verso 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí dice claramente, su muerte no fue como un malhechor, su muerte fue por expiación del pecado de toda la humanidad. Y son pasajes referidos a la muerte de Yeshua en la cruz, como usted y yo sabemos, pero vistos como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Así se entiende la muerte de Yeshua aplicada en Isaías 53. Entonces, como dicen que en su propia Biblia hebrea no hay referencia a la muerte expiatoria de un personaje por los pecados del mundo. Ahí está. ¿Es tan claro? Entonces, aquí refutamos la idea de los judíos actualmente que dicen que en el Tanakh no hay una muerte expiatoria. Y vamos a ver Zacarías, vea, Zacarías también habla de la muerte expiatoria. Zacarías 2:10, un pasaje conocido. Y derramaré sobre la casa de David, otra vez David, vea, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué le pasó a Yeshua en la cruz? Cuando ya estaba muerto, ¿cuál era la costumbre de los romanos? Para asegurar que ya estuviera muerto, porque también les quebraban los pies, y ya le traspasaron con la lanza, ya estaba muerto. Y ahí se aplica la profecía. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán cuando lo vean traspasado. Y el capítulo 13, verso 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Y aquí pongo en letra mayúscula, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías habla de limpieza de pecado en todo el pueblo.
¿Y cómo se va a hacer? A través de este personaje traspasado. ¿Y a quién aplica esto? A Yeshua en la cruz. Una muerte para purificación del pecado, muerte expiatoria. Está en el Tanaj, en Zacarías. Ahora vea, volviendo de nuevo, pruebas, evidencias. El Talmud. Ya dije, el Talmud es la recopilación de tradiciones orales de los judíos, es como su Biblia, su complemento a la Biblia escrita. Y ahí también habla de muerte expiatoria. Me puse a indagar esto. La idea de expiación aparece en el mismo Talmud, en una sección que es parte del Talmud de Babilonia, que fue escrito entre el siglo III y siglo VI de nuestra era, fíjese, al inicio. Y se le llama Sukkah 52a, a esa sección. Los rabinos aquí están discutiendo sobre el lamento mencionado en Zacarías 12:10 que acabamos de leer, donde dice el profeta, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Están lamentándose. Pero ahí la discusión que hacen los rabinos judíos en el siglo III al VI de este pasaje es si el lamento es por el Mesías Ben Yosef, que es un Mesías sufriente, que sería asesinado en la batalla contra los enemigos de Israel. Ellos mismos dicen. Otros sugieren que ese lamento es por el Yesed Hará, que en hebreo significa la mala inclinación, nuestra carnalidad pecaminosa, que será destruida y que al comprender cómo esta muerte expiatoria borra el pecado, el Yesed Hará, la mala inclinación, todos lloran. De agradecimiento, ¿verdad? Porque la muerte expiatoria de este personaje, quien ellos llaman el Mesías sufriente, Mesías Ben Yosef, judíos, era para expiar el Yesed Hará, la mala inclinación, el pecado, la naturaleza pecaminosa. ¿Y esto está en dónde? En el Talmud, que dice que ese pasaje aplica a un Mesías sufriente que es asesinado por los enemigos de Israel. ¿Y eso a quién aplica? A Yeshua. Vea, evidencias. Y ese Mesías sufriente en el Nuevo Testamento hay varias referencias relacionadas con Isaías 53. En Hechos 8, del 32 al 35, la historia de Felipe y el eunuco, ¿se acuerdan? Que se le acompaña en ese carro y va leyendo. ¿Qué iba leyendo el eunuco cuando venía de adorar de Jerusalén? Isaías 53. Y cuando lo escucha que lo va leyendo y no entiende a quién se refiere, le dice a Felipe, oye, ¿y de quién habla aquí el profeta? ¿Y a quién se lo aplicó Felipe? ¿Al pueblo de Israel? No, le dice, aquí habla de Yeshua, el que murió en la cruz. El judío Felipe, bueno, y los demás discípulos lo entendían que Isaías 53 se refería a Yeshua. Y se lo explica así al eunuco. Y primera de Pedro 2:24 también cita Isaías 53:5, Pedro, para describir el sufrimiento por medio de la sanación para los creyentes. ¿Qué dice? Isaías 53 es un pasaje clave que ha sido interpretado de diferentes maneras, tanto por judíos y cristianos. Pero en la tradición cristiana se ve como una profecía del Mesías sufriente que muere para expiar pecados. Nosotros lo entendemos. Los judíos no, para ellos está velado hasta hoy. Y hay muchos más pasajes, solo rapidito los leemos en el Nuevo Testamento, que habla de esa muerte expiatoria. Juan 1:29, cuando vino Yeshua a ser bautizado por Juan, que le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Allí hablaba de Yeshua como el Cordero expiatorio. ¿Y qué dice? Romanos 3:23 al 25, Pablo, Rabino Shaul, por cuanto todos pecaron siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, muerte expiatoria. Y finalmente primera de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados,
Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Entonces, es claro, para los apóstoles, la muerte de Yeshua fue expiatoria por el pecado, para limpiar, para restaurar, para salvación. Y eso es lo que dice Isaías 53. Entonces, llegamos aquí, dos Mesías. ¿Y cómo conciliar la idea, pues, de un Mesías que pierde la vida y un Mesías redentor que viene a establecer un reino de paz y prosperidad? Porque parecen dos ideas contrarias. La primera, un Mesías derrotado, un Mesías que sufre, un Mesías que muere, y el otro, un Mesías triunfante. Bueno, el dilema fue resuelto dividiendo el Mesías en dos Mesías, o mejor dicho, en dos roles, dos funciones, que ya explicamos, Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Y esta teoría sostiene que el Mesías hijo de Yosef está destinado a sufrir y morir, mientras que el Mesías ben David fue escogido para reinar. Y algunos rabinos afirman, rabinos judíos, que la muerte del Mesías ben Yosef prepararía el camino para el reinado del otro Mesías, o sea, se complementan. Esa es la clave de esta perspectiva bíblica. Dos Mesías. Y aquí cito, vean, un midrash. Un midrash es una interpretación rabínica judía que desde la antigüedad reconocía dos Mesías. Y ese midrash dice, en el tiempo por venir el ungido para la guerra se levantará de Yosef, José, y el Mesías que se levanta de Yehudá, de Judá, será más fuerte que él. Habla de dos Mesías. Véanlo, un midrash, un comentario judío, que nos confirma que la idea sobre este Mesías dual, de doble función, reconcilia esa aparente contradicción entre el Mesías, que usted y yo vemos que viene humilde, montado sobre un pollino hijo de asna, para dar cumplimiento a Zacarías 9:9, como entró Yeshua a Jerusalén en un burrito. Y el Mesías que aparece con poder en las nubes en Daniel 7:13. Y a pesar de estar tan claro en la literatura rabínica, es ignorado por muchos rabinos en la actualidad. Es el mismo que usted y yo llamamos Yeshua. Amén. Dos Mesías. La explicación a la conducta de estos maestros del judaísmo actual que reniegan de su propio Talmud, porque ahí viene contenida la idea de dos Mesías, dos roles, es su postura de rechazo de Yeshua como el Mesías de Israel. Se niegan a aceptarlo. Aunque los sabios rabinos de la antigüedad no tenían ninguna dificultad en aceptar el concepto de dos distintos individuos cumpliendo el rol de Mesías. Lo que estos niegan hoy, sus propios rabinos siglos atrás lo aceptaron. Y dijeron que esto no violaba la escritura, al contrario, es la idea que usted y yo tenemos hoy. Ahora la pregunta, vea, porque alguien dirá, bueno, si los rabinos judíos de siglos atrás que escribieron el Talmud hablaban de dos funciones del Mesías, el que sufre y el que reina, ¿por qué los judíos de la actualidad lo niegan? Ahí le va donde está el secreto. ¿Por qué se ocultó al Mesías sufriente durante tanto tiempo? La explicación al por qué los rabinos ocultaron este tema del Mesías sufriente, que en la escritura es tan claro, tiene una simple respuesta. Ahí le va. Si la idea de un Mesías que viene a morir estaba ya en la escritura, como lo comprobamos en Daniel, que dice después de las 62 semanas, matarán al Mesías. Y eso estaba escrito antes de Yeshua. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Sí me explico? Si ya estaba en la Biblia que iba a venir a morir, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué dijeron, este se murió, este no es el Mesías? Pues si estaba ahí en la Biblia, que ellos usan, que iba a morir. Tendrían que reconocer, nos equivocamos. Estaba en la Biblia, no lo vimos y lo matamos pensando que este no era. Lo cual es muy difícil para ellos reconocer. Vaya que los judíos que se hacen mesiánicos y reconocen a Yeshua, ¿sabe qué tienen que pasar? Por aceptar que se equivocaron con Yeshua.
Y eso es difícil para ellos. Ahora, y si esta idea de un Mesías sufriente fue posterior a Yeshua, la contradicción es ¿por qué crear una figura igual a la que rechazaron? ¿Sí me explico? Si ellos dijeran, no estaba escrito, pero después lo consideran y dicen que sí, que hay un Mesías sufriente en la Biblia, entonces ¿para qué lo rechazaste al primero? Entonces, es una contradicción. Ahí está la clave de por qué se han guardado esto y no lo reconocen hasta hoy, hasta que el Mesías venga y les abra los ojos. Ahora, rápidamente, porque en esto me voy a basar más. ¿Por qué la conexión entre Yosef y Yeshua? ¿En qué se parecen? Hay muchas similitudes que no solo resaltan la conexión entre la historia de Yosef y Yeshua, sino que también ilustran cómo los eventos del Antiguo Testamento, el Tanaj, pueden prefigurar y enriquecer la comprensión de la vida y misión del Mesías, porque son paralelos. Y aquí rápidamente, vea, le voy a mostrar rápido 8 semejanzas de Yeshua con Yosef. Una, hijo amado de su padre. Yosef fue el hijo preferido de Jacob, lo que generó envidia entre sus hermanos, según Génesis 37:3. Y de Yeshua fue declarado por Elohim como su hijo amado al momento de ser bautizado. Y dijo, de quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Ahí están. Semejantes, hijos amados del Padre. 2, enviado por su padre y rechazado. Jacob envió a Yosef a buscar a sus hermanos, ¿se acuerda? Les llevó comida, ve, busca a tus hermanos. Y ellos lo agarraron, lo rechazaron y aprovecharon para venderlo como esclavo. Génesis 37:13 al 28, ahí viene la historia. Y Elohim envió a Yeshua a su pueblo como su hijo, pero fue rechazado y entregado para ser crucificado. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Igualito que Yosef. Número 3, traicionado por una suma de plata, por dinero. Yosef fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata, según Génesis 37:28. Y Judas Iscariotes traicionó a Yeshua por 30 piezas de plata en Mateo 26:15. ¿Le parece casual? ¿Será coincidencia? 4, falsamente acusado y condenado. Yosef fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y encarcelado, según Génesis 39:7 al 20. Y Yeshua fue acusado falsamente por los líderes religiosos y condenado a la muerte, Mateo 26:59 al 66. Lo mismo, véanlo. 5, sufrimiento junto a 2 hombres. En prisión, Yosef interpretó los sueños de 2 compañeros, ¿se acuerda? El panadero y el copero. Y uno fue restaurado y el otro ejecutado, según Génesis 40, del 1 al 22. Y Yeshua fue crucificado entre 2 ladrones. Uno se arrepintió y fue salvado y el otro no. Lucas 23:39 al 43. ¿Le parece coincidencia? En lugar de ser copero y el panadero, acá fueron 2 ladrones. 6, exaltación después del sufrimiento. Yosef fue liberado de la prisión y elevado a una posición de poder en Egipto, según Génesis 41. Y Yeshua resucitó de entre los muertos y fue exaltado a la diestra de Elohim, según Filipenses 2:9 al 11, dice Pablo. Sufrió para ser exaltado, igual que Yosef. 7, ambos fueron salvadores de su pueblo. Yosef, en su posición de poder, salvó a Egipto y a su familia del hambre, según Génesis 45:7. Y Yeshua ofrece salvación eterna a todos los que creen en él. El pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Y 8, perdón a quienes los traicionaron. Yosef perdonó a sus hermanos por venderlo como esclavo, según Génesis 50. Y Yeshua perdonó a quienes lo crucificaron, pidiendo al Padre que no les tomara en cuenta su pecado. Lucas 23:34. ¿Se parecen o no? Yeshua y Yosef. ¿Ahora entiende por qué se le llama hijo de José? Igualito. Ahora mire,
Voy a llegar a la parte final y aquí voy a presentarle algunos pasajes que a mí me dejaron impactado y están en la Biblia. La conexión mesiánica y profética de Yosef con nuestro Mesías. Génesis 49, 22 al 24 es parte de la bendición que Jacob pronunció sobre cada uno de sus hijos. Y cuando le tocó hablar de José, dijo lo siguiente, miren. Pasaje mesiánico, Jacob, en aquel tiempo del Génesis. Ahí está, véalo, 49, 22 al 24. Dijo Jacob sobre José, rama fructífera es Yosef. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, o sea, prosperidad, anchura. Y ahí se me ocurrió poner esa rama, así repleta de uvas. Rama fructífera es Yosef, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, una saeta, o sea, lo traspasaron, habla de sufrimiento, dolor, y lo aborrecieron los arqueros. Eso no es dolor, no es sufrimiento. Primero habla de que será próspero, ancho, rama fructífera, pero también dice, le causaron amargura, lo asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y entre paréntesis dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿A quién se refiere eso? A Yeshua. Y lo está diciendo Jacob, está viendo a Yeshua a través de su hijo Yosef, sufriendo, pero al mismo tiempo dice, sobreponiéndose como un arco poderoso que se extiende en sus brazos, fortalecidos por el pastor, la roca de Israel, por Yahweh. Y vea algo muy importante, la conexión mesiánica con Yosef en Deuteronomio 33, 16 y 17. Profecía de Moisés sobre la tribu de Yosef. Porque también Moisés, antes de despedirse, antes de morir, bendijo a todas las tribus de Israel. Y cuando llegó con Yosef, dijo lo siguiente, palabra profética de Moisés. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es el príncipe entre sus hermanos. ¡Wow! Como el primogénito de su toro. ¿Ya ve dónde viene lo del toro? Es su gloria. Y sus astas, o sea, sus cuernos como astas de búfalo. En otras versiones dice de un alce. Ya ve que los alces tienen unos cuernotes, así dice, tan grandes como de un búfalo. Con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra, o sea, abarcará naciones. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Así dijo Moisés. ¿Y qué apunta todo eso? A Yeshua. Y le voy a dar aquí una clave. Mire, aquí va la clave de todo. La parte más esencial quizás de la enseñanza es esta. Los toros para el sacrificio. Porque habla de un toro y de un búfalo. Eso representa Yosef. El pasaje de Deuteronomio 33, 17 en el hebreo original revela que Yosef es comparado con el primogénito de su toro. Y ahí la palabra que se traduce como toro, ahí la pongo en hebreo y se dice shor. Shor, el toro. Y ese animal en la cultura hebrea, un shor, se refiere a un animal de carga que nace para ser sacrificado. Para eso era un shor. En aquel tiempo los toros no eran como hoy, ¿verdad? Que se utilizan para las fiestas y en las plazas y no. Un toro, un shor, en aquel tiempo era un animal que terminaba siendo sacrificado. ¿Y cómo lo compruebo? Números 18, 17 dice que el primogénito del shor, de la vaca, que puede ser un toro o un buey, así como el primogénito de la cabra, de cualquier animal,
no se redimirá. O sea, no puede el dueño decir, tengo una vaca y el primer becerro me lo voy a quedar. No, el primero siempre era destinado para el sacrificio. Santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemarán la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. Entiende ahora cuando Moisés le dice, Efraín, toro, eres un chorro, destinado al sacrificio, a la expiación, derramar sangre, olor grato a Yahweh. ¿Y eso a quién apunta? A Yeshua. Ahora habla también de un búfalo poderoso. El mismo pasaje de Deuteronomio 33:17 menciona también, y sus astas, sus cuernos, como astas de búfalo. Y esa traducción búfalo, ahí viene en hebreo, es la palabra rehem. Y dice, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y un rehem se refiere a un animal salvaje, muy alto y fuerte que no es domable. Se dice que en aquel tiempo un rehem no es como un búfalo de los que vemos hoy. Se dice que era un búfalo de más de 2 metros de alto, un animalote, un monstruo, que ya no existe. Nadie lo domaba, o sea, era un animalón brutal, salvaje. Ese era un rehem. A tal grado que en Números 23-22 se compara a rehem con la fuerza de Dios. Y dice, Dios los ha sacado, refiriéndose al pueblo de Israel, de Egipto. Tiene fuerzas como el rehem. ¿Quién lo sacó al pueblo de la esclavitud? El Señor. Y dice, el Señor tiene la fuerza de un rehem, de un búfalo. ¿Quién se le atraviesa? Nadie. Esa imagen representa pues a un Mesías poderoso que resucita después de haber sido sacrificado. Primero fue un toro, un chor para el sacrificio, y luego, dice Moisés, será un rehem, un búfalo indomable, sufriente y poderoso. De acuerdo a la profecía de Moisés sobre Yosef, es comparado con un chor, un buey o un toro que nace para ser sacrificado y cuya sangre se rociará sobre el altar para expiación. Esto apunta a los sacrificios, sufrimientos de Yosef en Egipto y a la vez al sacrificio de Yeshua en la cruz. Pero también se presenta como un rehem, un búfalo poderoso e indomable que representa a Yosef como poderoso gobernante en Egipto, y a Yeshua resucitado que recibe la corona del conquistador. ¿Cómo la ven? ¿Suena o no suena importante? Un toro para el sacrificio y un búfalo poderoso e indomable. Ese es Yosef, se cumple en él y se cumple en Yeshua. Amén. 2 Mesías. Y hay otras escrituras en el Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, que nos han sido puestas como ley o Torah sobre mejores promesas, dice Hebreos 8:6, donde se da una explicación que concilia tanto la verdad bíblica como la idea rabínica sobre un Mesías sufriente que luego precede y se convierte en un Mesías rey. Este Mesías es Yeshua, quien vino como un siervo sufriente y vendrá en su segunda venida como un monarca del reino eterno de David. ¿Coincide o no coincide con las profecías? Amén. Y terminamos con la figura del Mesías davídico más conocido. Le dediqué más tiempo a Yosef porque es la parte que no conocíamos, el Mesías sufriente, que los judíos siguen sin reconocer, pero el Mesías davídico es más conocido. La conexión profética entre el rey David y el Mesías es un tema central en la teología bíblica. Esta conexión se fundamenta principalmente en el pacto davídico, una promesa divina que establece una relación directa entre la dinastía de David y la venida del Mesías. Y ahí los pongo, vean, David y Yeshua. El Mesías regresará. Y vaya que algunos dicen, si el judío escéptico persiste en esa idea, que sí lo hace. Si Yeshua fue el Mesías, ¿por qué no hay paz en la tierra? Dicen ellos. Ese es su argumento, no, el Mesías cristiano no puede ser porque él vino y nomás lo mataron y ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho?
por nuestro pueblo. ¿Dónde está la paz que prometió? Los profetas decían que eso vendría al Mesías. Él no fue el Mesías. ¿Y qué les podemos responder, hermano? Que la historia de Yeshua no finalizó en la cruz hace 2000 años. Yeshua habló sobre su regreso citando al profeta Daniel. Lucas 21, 26 y 27, ¿qué dice? Desfalleciendo los hombres por el temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, dijo Yeshua. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, habla de los tiempos finales. Y entonces verán al Ben Adam. ¿Quién es el Ben Adam? El Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Y quién había anticipado eso? Eso está en Daniel. Y eso dijo Yeshua. Así verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria, pero no ahorita, cuando yo regrese, dijo Yeshua. Así es de que la historia no termina. El Mesías regresará. Y cito finalmente una sección más judía. No es Nuevo Testamento, es la Mishnah, la llamada ley oral judía. Y hay una sección que se llama el Pirkei Mashiach, que fue escrita entre el siglo 7 al siglo 10, vea, donde los rabinos judíos citan el mismo pasaje de Daniel que leímos ahorita en Lucas, donde el Mesías dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. El Mesías Ben David. Ellos lo citaron. Y ahora hablemos, dijeron, en alabanzas del Rey Mesías, quien vendrá con las nubes del cielo, y 2 serafines a su diestra y a su izquierda, como está escrito. He aquí en las nubes del cielo viene uno como el Ben Adam, el Hijo del Hombre. Es el retorno de Yeshua, quien es el Mesías, hijo de David, el príncipe de paz, a quien se refiere ese pasaje. Yeshua tomará el trono de David. Sabemos que Yeshua es llamado el Hijo de David porque cumple las profecías del que anunciaban que el Mesías sería descendiente del rey David y heredero de su trono eterno. ¿Dónde dice eso? Segundo de Samuel 17:16. ¿Qué se le prometió a David? ¿Se acuerda? Y tu casa y tu reino serán asegurados para siempre ante mí, dijo el Señor. Tu trono será establecido para siempre. Y esta promesa trajo la esperanza en Israel de un Mesías que restauraría el reino davídico. Y Yeshua es el cumplimiento de esa promesa, siendo el heredero legítimo del trono de David, que aún será restaurado cuando Él regrese. ¿Y cuántos esperamos así a Yeshua? Ya no vendrá como el Mesías sufriente, como el toro del sacrificio, vendrá como el león de la tribu de Judá, vencer a sus enemigos y a establecer su reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza. De verdad, esperamos que la gente que la vea, la comparta, sea una manera de confirmar que el Mesías en quien usted y yo creemos, Yeshua, cumple los 2 roles proféticos. Fue un Mesías sufriente que fue a la cruz para redimirnos, para expiar los pecados de la humanidad, y por eso estamos aquí. Pero no se quedó en la tumba, resucitó y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y algún día va a regresar como el león de la tribu de Judá. Y se van a sorprender los judíos. Porque dice Zacarías, dice, cuando estén platicando, ¿quién es ese que viene? Dice, fue aquel que fue herido en casa de mis amigos. Les va a decir a los judíos, ustedes, mis amigos, ahí me hirieron hace 2000 años, y vean, aquí está la prueba, y van a decir, eres tú, Yeshua. Finalmente van a entender ahí que el que han rechazado hasta este tiempo es el mismo al que usted y yo lo reconocemos como el Mesías. Bendito sea su nombre. Y bueno, para la próxima vamos a tener un tema que le vamos a llamar Ketubá, el contrato matrimonial de Elohim y su esposa. ¿Y quién será la esposa de Elohim? Ya usted lo va a entender en la siguiente enseñanza. ¿Cuánto le dan gloria al Eterno? Amén. Pues así damos
terminado esta enseñanza para que la gente que la vea, la comparta, se enriquezca con esta enseñanza y que el Eterno bendiga a las personas que nos siguen en este canal. Amén. Shalom para ellos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.